¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren excelente. Me llamo Sofía Parra y bienvenidos a este podcast en donde van a escucharme hablar de diferentes temas, situaciones y demás cosas cotidianas y algunas tal vez no tan cotidianas, pero el objetivo de todo esto es hablar, generar conversaciones y también distraerse, aunque sea un rato. Gente, bienvenidos al segundo episodio del podcast Parra. Ya estamos en 2021, lo que significa que la Tierra le dio una vuelta al Sol. Y ahora cuando tengamos que escribir la fecha vamos a escribir 2021 en vez de 2020. Y ya, algunas cosas han pasado, pero la pandemia sigue. Al menos la vacuna ya está empezando a ser distribuida. Y nada, esperemos que todo vaya mejorando. Pero de todas formas, les deseo lo mejor para este año. Bien, en este episodio quiero hablar sobre la importancia y la capacidad de aprender de todo. Sé que suena un cliché que puedes escuchar en la escuela, en películas y series, e incluso puedes leer en alguna que otra mala publicación de Pinterest, por mencionar algunos ejemplos. Pero es un tema que me gusta mucho, así que consideré bastante conveniente hacer este episodio de este tema, porque va a ser frecuentemente mencionado en el podcast. Y bueno, ya saben que nada de lo que estoy por decir son verdades absolutas, y no creo que tengo la razón en todo porque definitivamente no tengo la razón en todo. Esta es simplemente mi opinión formada por lo que he vivido y ya está. Bueno, el concepto de buscar aprender de todo lo utilizo mucho como una alternativa un poco más completa del consejo de ver el lado positivo de todo, que al final del día es lo que es, un consejo, una frase que su propósito es bueno, pero siento que la mayoría de las veces es complicado aplicarlo en la vida diaria, porque en situaciones reales, y siendo sinceros, que son situaciones verdaderamente difíciles, es hasta cierto punto ridículo pensar en el lado positivo de esa situación. O sea, te está llevando la fregada y cuando pensamos en ver el lado positivo, no sé si todos, pero algunos, incluyéndome, pensamos en que tenemos que estar todo el día con un optimismo sin fundamentos, acompañado de una incómoda sonrisa de oreja a oreja. Y bueno, esto se los digo porque como todos he pasado por esos momentos complicados en los que de verdad he estado muy mal. Y en el momento escuché muchas veces eso de ve el lado positivo. Y para mí era bien duro escuchar a gente diciéndome eso, porque yo sabía que quienes me lo decían no entendían ni la mitad de cosas por las que yo estaba pasando en mi vida, las que estaban pasando por mi mente, o las emociones que estaba sintiendo. Y a algunos ni siquiera les interesaba, nada más me decían su increíble consejo y pensaban que con eso iba a poner mi vida mágicamente en orden. Obviamente había quienes entendían más que otros y agradezco y valoro enormemente el apoyo que esas personas me brindaron, pero con el tiempo me di cuenta de que alguien diferente a ti no va a poder entenderte al 100%. Puede que te entienda muy bien, pero van a haber cosas o muy grandes o muy pequeñas dentro de ti y de la otra persona que no permitan completar el 100%. Puede que sea un 99.99%, pero siempre va a haber un factor que aunque tú no tengas ni idea de que está ahí, por más similares que sean esas dos perspectivas, ese factor va a marcar una diferencia y va a ser el que impida alcanzar el 100%. Entonces, sabiendo que nadie va a poder entenderte tal y como tú quieres que lo hagan, que sí, puedes contar con el apoyo que alguien te ofrezca, que está perfecto eso, puedes bajar tus estándares o simplemente decir desde un principio, sí, sabes que no necesito a nadie más. Sea cual sea el caso, hay que empezar entendiéndose uno mismo, comprendiendo lo que pasa en nuestra vida, en nuestra mente y lo que sentimos. Porque solamente hay una persona que te va a poder entender al 100% y esa persona eres tú. Otra vez, sé que es una cliché, pero es la verdad. Por eso mencioné que alguien diferente a ti no va a poder entenderlo completamente. Y no es porque no quieran o porque sea algo malo. Es que esa es una de las tantas diferencias entre un individuo y otro, y es lo que nos hace ser quienes somos. Ahora, sé que el hecho de entenderse a sí mismo también suena como algo dicho desde un punto de vista medio insensible, porque es como de, oye, me está llevando la fregada, ¿cómo demonios no voy a entender lo que me está pasando si lo estoy viviendo? Y no es que sea insensible, es que ahí existe una confusión que es muy pequeña, pero es la que nos impide continuar con el proceso de aprendizaje. Normalmente catalogamos el saber y el entender como algo muy parecido, si no es que lo catalogamos como lo mismo, porque en la mayoría de los casos uno forma parte del otro, pero no siempre.
Es como cuando estabas en primaria y estabas aprendiendo a multiplicar. Y estoy segura de que varios presenciamos esto, de que había muchos niños que nada más memorizaban las tablas y se las sabían, pero no entendían cómo salían los resultados. Sabían que 9 por 9 es 81, pero no entendían el concepto de multiplicación. Y eso mismo pasa con nosotros en diferentes situaciones de nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces nos damos cuenta y sabemos lo que nos está pasando y lo que sentimos, pero no lo logramos entender. Cabe recalcar que aquí no es de no entiendo lo que me pasa porque no es algo que yo controle, porque realmente nosotros no controlamos la mayoría de las cosas que nos suceden. Más bien, no llegamos a desarrollar una visión más amplia de lo que nos pasa y por eso muchas veces ni nosotros somos capaces de entender lo que nos pasa. Esto sucede porque nosotros al ser testigos de todo lo que vivimos, creemos que ya tenemos una visión completa de todo, cuando en realidad solamente estamos viendo una parte. Y aquí es donde debemos empezar a analizar lo que nos pasa para complementar nuestra perspectiva inicial de lo que sea que estemos viviendo y poder entenderlo posteriormente. La pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Aquí hay que tener muy claro lo que pensamos, lo que sentimos y todo eso dentro de nuestra mente, que es lo que nos ha llevado a la perspectiva que tenemos. Después hay que tener claro lo que expresamos, o sea, todo eso que dejamos que los demás vean, y debemos tomar en cuenta las cosas que decimos, de qué manera, con qué palabras, y si de verdad estamos diciendo todo eso que queremos decir, o le estamos agregando o quitando cosas. Bueno, déjenme decirles que la mejor manera de conseguir esto es hablando solo. Independientemente de que a muchos no les encante la idea de hablar solo, es un ejercicio que te beneficia de manera interesante. Vamos a definirlo como interesante, pero el caso es que te beneficia. La idea de hablar contigo mismo es que escuches cómo es que expresas lo que tienes en la cabeza. Tienes que conocer la manera en la que dices lo que te pasa, cómo lo estructuras y cómo te sientes al hacerlo. Si se te hace un nudo en la garganta, si utilizas eufemismos o disfemismos, si te saltas algunas cosas que no quieres comentar, si exageras lo que dices, si se te dificulta organizar lo que quieres comunicar, etc. El punto es que sea tan fluido como una conversación normal. Y como eres tú hablando contigo mismo, no tienes por qué sentirte nervioso o con miedo de que te vayan a juzgar, porque esos son factores que pueden influir en la manera en la que te expresas con los demás. Pero en este caso no van a estar presentes porque nada más eres tú, hablándote y escuchándote. Una vez que ya tuviste esa conversación contigo mismo y ya la analizaste, porque también es bien importante que realmente escuches lo que estás diciendo, ahora sí ya estás ampliando tu perspectiva. Ya no solamente conoces lo que tienes dentro de tu cabeza, lo que nada más conoces tú. Ahora también conoces la manera en la que lo comunicas y por consecuencia lo que los demás pueden percibir. Teniendo esta perspectiva más completa, ya puedes comenzar a entender lo que te pasa, porque tienes un nuevo panorama que te brinda un punto de vista diferente, lo que significa información nueva que no habías considerado. Después de este proceso, ahora sí, ¿cómo es que todo esto que les acabo de decir se relaciona con la capacidad de aprender de todo? Ahí va. Cuando uno ya posee una perspectiva más completa de lo que está viviendo y se permite analizar los diferentes rasgos de esa situación y los entiende, lo que sigue es descomponer eso que ya logramos entender. ¿A qué me refiero con descomponer? Descomponer es que tú vas a ir diferenciando y reconociendo esos aspectos que forman esa perspectiva o interpretación que tienes respecto a lo que estás viviendo. Una vez que ya se llevó a cabo la descomposición y podemos diferenciar ciertos aspectos de otros, a estos ya les podemos empezar a dar vueltas para encontrarles algo de valor que podamos recuperar, porque estamos hablando de una pieza de información que ya no es tan complicada de digerir, y así es más sencillo encontrarle un significado o un aprendizaje que podamos utilizar en el futuro. Este método se tiene que aplicar tanto con aspectos buenos como con los malos. De hecho, yo diría que los aprendizajes con mayor peso o los que mejor sirven son los que salen de aquellas experiencias más difíciles. La cosa con todo esto realmente no es enfocarse en lo positivo de alguna experiencia, porque realmente vamos a vivir situaciones
que no tengan absolutamente nada de positivo. Lo importante es recuperar información valiosa que puedas utilizar en un futuro para mejorar. En pocas palabras, no es ver el lado positivo, es recuperar algo de valor. Les voy a contar a grandes rasgos una experiencia en la que utilicé esto que les dije, para que se den una idea de cómo podemos aplicar esto en nuestra vida y demostrarles que realmente esto sí puede ser utilizado en casos reales y que, no sé, no piensen que esto que les acabo de decir es puro choro, porque a mí me funcionó y siento que si a mí me funcionó, a ustedes también les puede funcionar. Y si no, mínimo pueden recuperar algo que dije y hacer sus propios métodos para mejorar y aprender de todo. Bueno, esto era cuando vivía en Canadá. Estaba en la escuela y como era nueva, al principio no tenía amigos. Los recreos duraban unos 50 minutos aproximadamente y teníamos los primeros 10 minutos para comer. Y en los otros 40 era obligatorio estar en el gimnasio o en las áreas al aire libre, obviamente dentro del perímetro de la escuela. Entonces, yo sin tener amigos y siendo una persona que provenía de un lugar con clima cálido, pues no quería estar afuera, así que como no podías quedarte en el salón o en los pasillos, me iba al gimnasio. En este lugar yo era un blanco fácil, estaba vulnerable. No quiero abrazar un papel de víctima, pero era víctima, porque no estaba en mi entorno, no tenía amigos que me podían apoyar, tampoco me podía defender yo sola, y curiosamente no había figuras de autoridad supervisando. Y digo que no me podía defender, porque me encontré con 6 vatos que me doblaban la estatura y el peso y terminé sufriendo discriminación y acoso escolar. Bueno, después de varias ocasiones en las que eso me pasó, empecé a llevar una chamarra más gruesa a la escuela y en los recreos me iba a las áreas al aire libre y me mantenía lejos del gimnasio y de esos vatos. Entonces, ya estaba más en paz, pero no tenía amigos. Así que empecé a platicar conmigo misma sobre lo que estaba pasando, lo que sentía, lo que pensaba, etc. Y conforme fui haciendo eso, como que le empecé a encontrar sentido a muchas cosas y me di cuenta de que esos vatos me trataban así porque no toleraban que una morra morena, que casi que les llegaba a la cintura, que venía de un país no tan desarrollado como el suyo, supiera hablar otro idioma, aparte de inglés, porque los vatos nada más sabían hablar inglés, y que con todo y que no estaba hablando mi lengua materna, académicamente me iba mejor que a ellos. En pocas palabras, los vatos no toleraban que alguien que ellos consideraban inferior fuera mejor que ellos. Y ni siquiera fue algo que les tuve que preguntar, obvio se veía. Y de hecho tiempo después una amiga, que ya después tuve amigos, una amiga me lo confesó, que estos vatos le habían dicho, oye, tu amiga me caga porque es mejor que yo y así. Porque no toleraban que yo fuera mejor que ellos. El caso es que, mira, yo no sé cómo educaron a estos vatos, si los criaron con estas ideas retrógradas, o si las sacaron de internet, o si nunca les enseñaron que era el respeto y les hizo falta escuchar la frase de Benito Juárez. Pero después de todo eso, bastante difícil que viví, porque cuando estaba en Canadá no tenía ni amigos, ni familia, ni nadie, aprendí que gente así va a haber en todos lados. Pero yo no tengo por qué permitir que me traten así. Y como ya dije en el capítulo anterior, también quiero hablar en un futuro de la discriminación, pero bueno, eso va a ser en otro episodio. El caso es que he aprendido muchas cosas a lo largo de mi vida, y como el ejemplo anterior, les podría dar muchos más. En conclusión, quiero que esto les sirva para poder aprender algo importante, algo bueno, algo que les sirva. ¿De qué? De lo que sea. De una persona, de un lugar, de una historia, de un objeto, de una anécdota. Y como en este episodio lo tratamos, de una experiencia, de una situación, sea buena o sea mala. De verdad, de todo se puede aprender y se puede sacar algo de provecho. Quiero que tengan una mente abierta y de verdad que no se limiten. Aprendan de todo porque eso es parte de la vida. Y si no aprendes de todo, pues, ¿qué vas a hacer? Hay muchas cosas que no te van a enseñar en la escuela y las tienes que aprender tú solo. Entonces, aprende de todo porque de todo se puede aprender.
Pero bueno, con esto concluyo este segundo episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Puede que este episodio tenga una segunda parte en algún momento para profundizar un poco más, pero ya veré qué hago. Si gustan, pueden ir a seguirme en Instagram, estoy como @softparra. También si gustan, pueden ir a darse una vuelta por YouTube, ahí estoy como Parra, igual con H al final, y por allá voy a estar subiendo alguna que otra cosa que se me ocurra, y ya. Les deseo lo mejor para 2021, esperemos que todo mejore pronto. Muchas gracias por escuchar, cuídense mucho por favor, y nos vemos en el próximo episodio.